buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Vamos a hablar de la brecha de género en 2024. Para eso nos acompaña Paola Vázquez, coordinadora del Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO. Paola, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí. Al contrario, sale este reporte tan importante que hace el Foro Económico Mundial para hablar de la brecha de género a nivel mundial. ¿Cuáles son los avances que se tuvo en este último reporte? Te cuento que hay noticias desalentadoras tanto para el mundo como para México. Las brechas de género se están cerrando a un nivel muy lento. A este ritmo tardarían 134 años alcanzar la igualdad de género en el mundo, es decir, 5 generaciones. Y bueno, o sea, ni nuestras hijas ni nuestras nietas. Ni mis nietas, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué esta lentitud? ¿En qué hubo el retraso? Justo como dices, esta lentitud pues hace ver que no estamos haciendo sobre todo énfasis en el tema de los cuidados, que refleja una baja participación en las oportunidades y la participación económica de las mujeres en el mercado laboral. Eso es bien importante, lo hemos mencionado muchas veces aquí en Debate 22, el tema de los cuidados, que implica que las mujeres ocupan una gran cantidad de su tiempo en cuidar los hijos, la casa, las personas enfermas. ¿Tenemos la proporción de cuánto lo hacen hombres contra mujeres? Las mujeres lo hacen hasta 2 veces más de tiempo que los hombres. Y bueno, si lo vemos a un nivel nacional, las mujeres proporcionan el 80% más o menos de los cuidados, mientras los hombres pues solamente proporcionan el 20% de ellos. Y ahí tendríamos que destacar que es tiempo trabajado, no pagado. Exactamente. Por supuesto, tiempo que la mujer podría invertir en desarrollarse profesionalmente y que no lo hace y que queda en el rezago por esta situación. ¿Cuáles son los países del mundo que más han avanzado en brecha de género? Me imagino, como siempre, que salen los nórdicos. Definitivamente tenemos a Finlandia liderando, Noruega, por ahí tenemos también a Nicaragua, un avance en América Latina. Increíble, ¿no? Un muy país como Nicaragua, que tiene tantos retos, tantos desafíos, que hayan avanzado tanto en brecha de género. Definitivamente eso ha sido por la participación política de las mujeres también, un tema muy similar a México, tienen paridad en los congresos como nosotros, ese es un gran ejemplo a nivel Latinoamérica. Sin embargo, también han avanzado un poco en la participación de las mujeres en el mercado laboral, porque México, si lo vemos comparado con sus pares, no nada más a nivel internacional, sino a nivel región, está un poco rezagado. Solamente 46% del total de mujeres en México tiene un empleo o busca uno. Entonces eso lo rezaga. Tenemos niveles más altos incluso en Colombia, alcanzando el 50% de participación. Y bueno, algunos otros países como los nórdicos alcanzan un 70% de participación. No hay ningún país que haya cerrado la brecha. No hay ningún país. ¿Islandia hasta el sigue momento siendo el más cercano? Así es. ¿Con cuánto? Alrededor de 94 puntos. Todavía le falta un poco y bueno, estiman que algunos años nos va a tomar ver eso, que un país lo alcance. Países que se ven como ejemplo, digamos, Estados Unidos, ¿cómo está en este tema de paridad de género? No, Estados Unidos todavía no se ve como ejemplo, de hecho se ve un poco más abajo que México. Veamos que ocupa como las posiciones media-baja tabla. México está en la posición 33 de 148 países evaluados y vemos que todavía falta mucho también en términos de participación, porque es un poco más bajo que México, y también en participación política sobre todo. El tema de la incorporación del Congreso pues no es meramente paritaria, como lo vemos acá. Las secretarías de Estado, que sería algo que podríamos medir también, no son paritarias, al contrario de México, que también lo hace. Y bueno, también en el tema de presidentas, mujeres liderando la nación, pues también se queda un poco atrás. Y seguirá quedándose atrás, porque con los candidatos que van a tener, pues bueno, no hay lugar. A lo mejor ahí repite la vicepresidenta Kamala Harris, pero no da para más ese tema. Este estudio es bien interesante, es el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial. ¿Cuáles son las variables? O sea, hablemos un poco de la metodología para entender cuáles son las variables que están considerando para decir si cierras o no cierras la brecha de género. De acuerdo, son 4 particularmente, 4 grupos pilares, podríamos decirlo así. El primero es el grupo que mide la igualdad en el sector educativo, que tanto hombres y mujeres están matriculados en el sistema educativo, y también vemos el sistema de salud, que como nos va un poco en ese sentido. Después tenemos el tema de empoderamiento político,
que es la representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas de los países. Y por último tenemos oportunidades y participaciones económicas, que mide cuántas mujeres tienen un empleo o están en búsqueda de uno, qué tanto es la diferencia en ingreso de hombres y mujeres, que eso es muy importante, y sobre todo la participación de las mujeres en puestos de alto mando jerárquico en el sector privado. Vamos a hablar del tema de México, porque es el que nos importa muchísimo, claro que sí. Por supuesto. Sin saber, me imagino que en el tema educativo son más las mujeres que están matriculadas. Definitivamente. En el tema de educación y de salud, México siempre ha sido de los que les va muy bien. Es decir, casi podemos decir que tenemos paridad en ese sentido, porque son las mujeres quienes estudian mucho más una carrera, incluso pues una carrera universitaria, pero bueno, es en el mercado laboral donde vemos estas barreras. Que ahí regresamos a lo que comentamos, el sistema de cuidados. Mucho tiene que ver, con un sistema muy machista de empleo, pero también con un tema de que las mujeres tienen que abandonar sus profesiones para dedicarse al cuidado del hogar. ¿Cómo estamos en esto que estás comentando en los puestos de alto nivel, que se llamaba techo de cristal? Bueno, vemos que desde el IMCO hemos analizado la representación de mujeres en los consejos de administración, por ejemplo, que es pues, el alto nivel jerárquico que una mujer puede alcanzar en una empresa, y vemos que apenas el 13% de los lugares en los consejos es ocupado por una mujer. Pues básicamente 1 de cada 10 sillas que tenemos en el consejo es ocupada por una mujer, y vemos que aún más preocupante es que el talento de las mujeres se pierde conforme aumenta la escalera jerárquica. Es decir, ellas conforman aproximadamente el 40% de la plantilla laboral en el sector privado, pero cuando pasamos a una dirección, por ejemplo, jurídica, vemos que disminuye hasta el 25%, luego vemos una dirección de administración y disminuye hasta el 15%, y direcciones generales vemos hasta un 4%. ¿A qué se lo atribuimos? Definitivamente en el IMCO hemos analizado qué es la maternidad. Un poco relacionado, claro, con el tema de cuidados que estamos viendo, pero la maternidad sigue siendo una barrera y de las principales para que las mujeres abandonen sus carreras profesionales. Un tema que no se ve en el espacio público, porque en el nivel político México ha avanzado mucho en el tema de paridad de género, gracias a las cuotas de género y a las leyes en materia de que tiene que haber igualdad de candidaturas. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Justo como lo comentas, tenemos paridad en ese sentido en el Congreso, tenemos paridad en las secretarías de Estado, y justamente pues tenemos ahora una presidenta mujer, y vemos una representación más fuerte porque se ha empujado a nivel legislativo para que exista esta representación de las mujeres. Y bueno, de hecho se estima que en este índice, en las próximas ediciones, veamos que despegue a México, ya que hemos visto estos resultados en la última elección, ya va a tener a su primera presidenta mujer. Pero vamos a seguir rezagados en temas importantísimos, que es como el salario, que es al final del día pues lo que uno trae en el bolsillo el día a día. ¿Cuál es la diferencia salarial entre hombres y mujeres en este país? Bueno, vemos que la diferencia promedio de ingreso entre hombres y mujeres es del 15%. Es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre, una mujer recibe aproximadamente 85. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, por las barreras justamente estructurales que se enfrentan las mujeres, y lo vemos como en diferentes ámbitos de su vida profesional. El primero pues sería una barrera de entrada, que en su mayoría pues es esta carga desproporcionada de los cuidados. Entonces ese sería el primer obstáculo que ellas se enfrentan, y bueno, por si fuera poco, aquellas que sí logran entrar al mercado laboral pues se enfrentan con barreras, sobre todo pues posiciones en donde no encuentran flexibilidad en sus trabajos, segregación ocupacional, son las mujeres quienes ocupan ciertos puestos, por ejemplo, administrativos de la escala más baja, y pues eso hace que con sus pares pues no puedan equiparar el salario. Y también el tema de la maternidad, que hace fuerza de alguna forma a las mujeres pues a salir del mercado laboral, a pausar sus carreras profesionales. Y hemos estudiado desde el IMCO que no es un tema personal, porque hombres y mujeres tienen las mismas perspectivas de crecimiento, sino es un tema estructural. Si el mercado laboral no te brinda esas condiciones, no puedes crecer ni siquiera permanecer en él. También hay un tema de estereotipos muy importante, ¿no?, en este país, porque pensamos que la mujer es la que tiene que cuidar, la mujer es la que tiene los hijos, pero no solo eso, también en las materias, en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas, inteligencia artificial, también traemos un fuerte rezago ahí. Sí, sin duda. De hecho, 3 de cada 10 profesionistas STEM, justo como lo mencionas, relacionados con carreras de ingeniería, matemáticas, son mujeres. Apenas
3 de cada 10. Entonces decimos que pues ahora que el mercado laboral está demandando estas habilidades del futuro, digamos, con pues estas nuevas tecnologías, pues disminuye la posibilidad de empleabilidad de las mujeres si no nos estamos orientando hacia esas posiciones, ¿no? Y claro, como lo dices, hay un tema de estereotipo porque es desde niveles previos a la universidad, es decir, el bachillerato, la preparatoria, donde las mujeres comienzan a tener estas dudas de entrar hacia una carrera STEM. ¿Qué podemos hacer en México? Tenemos que avanzar en eso y no solo es un tema ni gubernamental ni del sistema educativo. ¿Cuáles son lo que proponen para empezar este cambio? Porque también es un cambio generacional y un cambio de mentalidad. Sí, claro. Justo 2 propuestas importantes, el cómo sí avanzar un poco más rápido hacia la igualdad de género sería el primero, pues el tema de los cuidados, esta redistribución. Ya no podemos tener un sistema familiar de cuidados, ya tendríamos que redistribuirlo tanto con el Estado como con las empresas. Entonces, pues bueno, mucho se habló también en estas últimas elecciones sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, más allá de propuestas bien intencionadas, creo que valdría la pena comenzar a articular el sistema. ¿Quiénes van a participar? ¿Qué instituciones van a entrar por ahí a recibir estas actividades? Entender la demanda de cuidados, obviamente saber cuántos, quiénes son, qué necesitan las personas de grupos prioritarios y obviamente las personas que cuidan. Eso es fundamental. Y también asignación de presupuesto, porque si no está en el presupuesto, no es una prioridad nacional. Entonces, eso será un gran reto para esta nueva administración. Y pues también dentro del tema de cuidados, pues hay una complejidad enorme, ¿no? Podríamos estar hablando de él horas y horas, pero más allá de la articulación del sistema de cuidados, pues creo que también seguir avanzando en el tema de permisos de paternidad es importante. Y por segundo punto, pues avanzar también en esta participación de las mujeres en el sector STEM, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, pues tendríamos que aumentar esta participación, incentivar cada vez más y articular propuestas de política pública para encontrar mayor representación de mujeres. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos y les dejamos nuestras redes sociales para que nos comenten. Volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Estamos de regreso con Paola Vázquez del IMCO, el Instituto Mexicano de Competitividad, que nos dan todas estas cifras que importan tanto para entender dónde estamos las mujeres y hacia dónde podemos ir. Estábamos hablando del sistema de cuidados. Para muchas personas esto parecería como que hay que ayudar a la mujer para que pueda salir a trabajar. Tremendo error. No es una ayuda, es una obligación. Siguiente, si estas mujeres que están en casa cuidando se incorporaran a la economía formal, ¿de qué cifras estamos hablando? Porque eso es algo que nos hace bien a todos como país para crecer.
Definitivamente, hablar de la incorporación de las mujeres pues representaría un aumento de alrededor de 20% del Producto Interno Bruto de México. Entonces eso quiere decir, pues obviamente en términos económicos, un beneficio para México y para las familias. Y desde lo individual, desde el sector más prioritario que es la familia, hasta pues esta derrama económica tan importante. Estamos perdiendo entonces casi una cuarta parte del PIB por no apoyar a estas mujeres. Definitivamente, de acuerdo con la cuenta satélite que saca el INEGI, hemos estimado que aproximadamente de los cuidados, porque ya que son uno de los grandes motores para que funcione la economía de México, si estos fueran remunerados, pues representarían, o si fueran un sector económico, representarían 1 de cada 4 pesos que se producen en la economía mexicana. Y de repente vemos los datos desagregados y pensamos que estamos hablando solo de economía, y no es economía, permean todo. Con los feminicidios tan fuertes que hay en México, hay un tema que es importantísimo, que es la autonomía económica de las mujeres. Muchas mujeres se encuentran en condiciones de violencia, viviendo cosas que nadie debería de vivir. ¿Por qué? Porque son dependientes. ¿Cómo estamos en esa materia, en la autonomía económica? Bueno, hemos estudiado desde el IMCO y hemos medido que solamente una de cada 4 mujeres cuenta con autonomía económica en México. Entonces esto es bastante desalentador, claro que sí, porque más allá de un tema económico, pues son oportunidades para decidir. Entonces, pues también lo hemos visto a nivel estatal y vemos que bueno, aunque ningún estado tiene el 100% de las mujeres dentro de autonomía económica, vemos que uno de los mayores estados donde puede haber autonomía es Nuevo León, luego como el último de la tabla vemos a Oaxaca. Que corresponde justamente al desarrollo económico de estos estados. Estados como la Ciudad de México, ¿dónde se posiciona? Es la Ciudad de México, de acuerdo a Estados con Lupa de Género 2024, es el número 1 de la tabla. No quiere decir que tenga paridad o que tenga las mejores condiciones para las mujeres, pero comparado con los otros estados, sin duda es el mejor posicionado. Y en los últimos de la tabla tenemos a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero. Así es. Por supuesto, es que hasta parece, ¿no? O sea, tiene que ser por el desarrollo del Estado. Hablando de esta autonomía económica, por ejemplo, vamos a poner ejemplos que son muy claros. Ya nos dijiste, 1 de cada 4 mujeres, solo 1 de cada 4 tiene autonomía económica, el 25%, el otro 75% depende de alguien más para su supervivencia. ¿Qué pasa en la propiedad? ¿Cuántas mujeres son dueñas de sus inmuebles? Bueno, en la propiedad es aún más desalentador, debido a ciertos factores pues, estructurales, como vemos que requieren a veces un comprobante de ingresos o incluso pues, comprobantes de otros aspectos, pero vemos que solo 1 de cada 10 tiene una vivienda propia. Pero son un montón de mujeres jefas de familia, madres monoparentales. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo viven? Bueno, justo vemos que el tema de las rentas es una gran alternativa y no llegan a ser ellas las propietarias, sino pues dependen de otras personas pues para este aspecto. Lo mismo sucede con el tema de pensiones cuando ya son adultas mayores. Como no cubrieron las horas que se necesitaban o muchas mujeres están en el sector de informalidad, tampoco cuentan con una pensión a la hora del retiro. Así es, las altas tasas de informalidad específicamente para las mujeres pues han sido un problema estructural para ellas pues a lo largo de sus carreras laborales, ¿no? Justo como lo dices, la falta de autonomía no es nada más no tener ingresos propios, sino depender de ingresos de terceros y también de programas sociales, ¿no? Vemos una gran afluencia de mujeres que no cuentan con ingresos propios, que reciben en su mayoría transferencias de sus familiares. ¿Remesas? Remesas, así es. Y sobre todo, pues es en mayor medida mujeres que dependen de programas gubernamentales. Y mujeres que entonces tienen un futuro muy incierto, muy complicado. Así es. Quiero retomar un tema porque se habla, se cree de repente que para alcanzar la paridad de género tienen que ser países ricos, porque cuando dices Finlandia, Suecia, Dinamarca, dices pues evidentemente la diferencia con México es abismal, pero es muy importante el caso de Nicaragua. ¿Cómo lo logra Nicaragua siendo un país con tantas problemáticas? Bueno, justo como te comentaba, Nicaragua, el nivel de participación política de las mujeres ha avanzado muchísimo y también tienen por ahí buenas prácticas de cuidados
es uno de los países que también ha avanzado un poco más en comprender en sus primeras estructuras de sistema de cuidados. Y bueno, para allá va la región, ¿no? Todos a nivel regional están pensando cómo solucionar el tema de cuidados y claro que es una particularidad de cada país que habría que atender. Y creeríamos que solo es Nicaragua, pero México tiene, digamos que tiene la misma posición que tenía, pero México está en el lugar 7 de 22 a nivel regional, ya hablando con países con características semejantes. Estamos después de Argentina, de Barbados, de Chile, de Costa Rica, de Ecuador y de Nicaragua. ¿Es el sistema de cuidados, entonces, digamos, la pata coja que tenemos? Sin duda es uno de las cosas que tendríamos que hacer un poco más de énfasis, pero también, bueno, el tener un buen sistema de cuidados o al menos resolver de cierta forma las necesidades de cuidados de la población de estos países ha hecho que las mujeres se incorporen un poco más al mercado laboral, porque realmente el por qué estamos un poco más abajo que estos países es porque ellos tienen tasas de participación económica más altas que México. ¿Y la desigualdad salarial cómo la tienen? Un poco similar, la verdad es que la brecha salarial se mueve muy lento, al igual que la igualdad en términos generales, pero también por ahí vemos tasas de brecha salarial de alrededor del 10%, 15%, las más bajas diríamos 10%. Me preocupa un tema muchísimo, por ejemplo, de cuando se dio el derecho a voto de las mujeres a cuando hay una mujer presidenta, han pasado, bueno, aproximadamente 70 años. Pero tú nos comentas que para cerrar la brecha económica, 134 años. ¿Cómo lo aceleramos? Bueno, justo como te lo digo, dos puntos muy particulares. Resolver el tema de los cuidados, que es el primer punto, y sobre todo el énfasis a nivel internacional que se hace en este nuevo índice de brechas de género. Sistema de cuidados, más que un sistema de cuidados, y pensarlo es invertir en él. Y como segundo punto, para preparar a las mujeres cada vez más para estas carreras del futuro y preparar su empleabilidad, asegurarla y pues obviamente aumentarla, ¿no? Que son en estas carreras STEM. En lo que sí hemos avanzado mucho, ya lo dijimos, pero lo volveremos a decir, porque no solo es el tema de una mujer presidenta, porque como ella lo ha dicho muchas veces, ella no llegó sola. ¿Cómo vamos las mujeres en empoderamiento político? En México y a nivel global. A nivel global, en realidad, México es uno de los principales países que ha puesto, pues digamos, el ejemplo, junto con Nicaragua, México, Arabia Saudita, recuerdo, que son algunos de los países que tienen paridad en el Congreso, es decir, pues las tomas de decisiones importantes. Entonces, México es ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, pues tener paridad en ese sentido no asegura un gran empoderamiento político, pero pues las cuotas han influenciado en gran medida esta participación, tanto en el Congreso como también en las secretarías de Estado, pero justamente el otro indicador que mide este índice de participación política, pues es qué tantos años ha tenido un país bajo el liderazgo de una mujer, y pues justamente después de estas elecciones pues veremos un aumento en ese puntaje de México. Y aún así, a nivel mundial vamos mal. Solo hay 29 mujeres jefas de Estado de gobierno. Es más de 180 países. ¿Cómo puede verse así, no? Sí, definitivamente, y no nada más a nivel internacional, pues vemos que también la llegada de gobernadoras a nivel nacional pues ha sido muy lenta, ¿no? Apenas en 2018 teníamos 2 estados que eran gobernados por una mujer, y después de la reforma de paridad en todo vemos un empuje importante, y pues a 2024, junto con las mujeres electas en este periodo electoral, pues vamos a tener 13 mujeres gobernadoras, que eso es histórico, nunca habíamos alcanzado esa participación, pero no representa tampoco la mitad de los estados. Sí, por supuesto, porque también se habla mucho de que en las elecciones la mitad de las candidaturas fueron mujeres. De los 20,000 puestos, 10,000 eran candidatas mujeres, lo que no implica que lleguen. Exactamente, pero es un buen referente que estemos impulsando esta participación, y claro, pues generar evidencia ahora que ellas están en el poder de ver de qué forma lo están haciendo y para dónde orientan sus decisiones. Hay otro tema que es bien espinoso, que son las cuotas de género, que las cuotas de género es lo que ha funcionado para este escenario político y que México sea pionero en representatividad, en equidad de género. ¿Cómo llevar este tema a las empresas? ¿Qué se hace con políticas de inclusión para tener que meter a más mujeres en los consejos de administración, en los puestos directivos? ¿Cómo lograrlo? Porque no es algo que
podemos esperar que sea la buena voluntad de la iniciativa privada, a ver cuándo lo quieran hacer. No, sin duda habría que presionar también esta representación de mujeres en altos puestos y más allá de las cuotas, desde el IMCO proponemos políticas de inclusión sólidas desde las empresas que en este caso se transformarían en horarios flexibles, que es algo que las mujeres demandan muchísimo y sobre todo en altos niveles jerárquicos, políticas de maternidad y paternidad, aumentar los días de paternidad o hacer que los permisos de paternidad se parezcan a las licencias de maternidad en las empresas, pues equipara el piso un poco en este sentido, incluye más a las mujeres y también podríamos hablar de estancias, de lactancias, por ejemplo, regresos escalonados de la maternidad, ya que si vemos que la maternidad ha sido un gran obstáculo para las mujeres, pues que la empresa esté preparada tanto para su pre-ausencia como su post-ausencia. Eso ha servido muchísimo en unas empresas que hemos monitoreado, este regreso escalonado de las mujeres al mercado laboral y bueno, de esta forma podríamos pues cada vez más incluirlas y ojo, y vamos a retomarlo y volverlo a decir, no es caridad, no es un acto de buena voluntad, es un acto que conviene a la economía nacional. Sin duda, no nada más para ellas, no es nada más para sus familias, sino que es un tema que como México pues económicamente beneficioso. Y también que puede cerrar mucho los ciclos de violencia tan lamentables en contra de las mujeres. Paola Vázquez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero el próximo miércoles a las 10 de la noche. Gracias.